Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de los verbos. Bien, ¿qué sabemos de los verbos? En primer lugar, un verbo va a tener siempre una raíz más una desinencia. ¿Qué pasa con la raíz? Generalmente se va a mantener intacta y la desinencia va a variar. ¿Según qué va a variar la desinencia? Según persona, primera, segunda, tercera, número y tiempo verbal, ¿sí? Ahora bien, la raíz a veces se mantiene intacta y a veces no, pero eso lo vamos a ver con más detalle más adelante, ¿sí? ¿Qué más sabemos de los verbos? Los verbos constituyen el núcleo ¿de qué? Del predicado. Del predicado. Es decir, son núcleos verbales, ¿sí? Núcleo verbal. Esa es la función que cumple dentro de la oración. ¿Qué más podemos decir entonces de los verbos? Bueno, los verbos tienen categoría. Categoría de tiempo, modo, voz y aspecto. ¿Qué significan estas categorías? Lo vamos a ver detalladamente una por una en los siguientes videos. ¿Qué más sabemos entonces de los verbos? Bueno, los verbos expresan existencia, acción, consecución o estado del sujeto. Esto es más o menos un alcance general a las características de los verbos. Ahora lo que vamos a ver son los tipos de verbos que podemos encontrar, la clasificación y algunos ejemplos para tratar de determinarlos y luego ver uno por uno cada uno de ellos. Bien, como verán, acá tenemos una serie de ejemplos y tipos de verbos. Bien, vamos con el primero, vamos a tratar de determinar por qué es así. Ayer llovió mucho. Veamos lo siguiente. Sabemos muy bien que este es nuestro núcleo verbal. Eso lo tenemos en claro. Ahora bien, tenemos un sujeto acá. ¿Quién llovió? ¿Alguien puede llover? No. Entonces, no hay sujeto. ¿Y qué hacemos cuando no hay sujeto? Bueno, en este caso vamos a analizar la oración como oración unimembre porque no hay sujeto. Pero ¿qué tipo de verbo es este? Algunos los van a llamar verbo tercio personal. ¿Por qué tercio personal? Porque no existe yo vi o yo viste. Solo existe llovió. Entonces está en tercera persona, por eso es tercio personal. Y algunos los van a llamar defectivos justamente por la misma razón. ¿Qué sucede? Los verbos dedicados al clima generalmente son terciopersonales o defectivos. Igual lo vamos a ver con más detenimiento. Próximo ejemplo. Estos dos los vamos a ver en conjunto. ¿Por qué? Porque son opuestos. Yo conseguí 2 entradas. Yo canto todo el tiempo. Conseguí. Veamos lo siguiente. ¿Puedo decir yo conseguí y borrar 2 entradas? ¿Esto tiene sentido? No, no tiene sentido porque falta algo. ¿Qué falta? El objeto. ¿Cuál es el objeto? 2 entradas. 2 entradas. Entonces, si 2 entradas es mi objeto directo y conseguí
es un verbo que me pide sí o sí objeto directo, es entonces un verbo transitivo. Bien, ¿qué pasa con canto? Yo canto todo el tiempo. Puedo decir canto una canción, pero también puede ser una acción que no necesita de ese objeto. Por lo tanto, es lo contrario, es un verbo intransitivo. No requiere objeto directo. Bien, próximo ejemplo. Los vamos a ver en conjunto porque también son opuestos. Yo bailo, bailé, bailaré, del verbo bailar. Yo quepo, cupe, cabré, del verbo caber en esa caja. ¿Qué pasa acá? Caber, ¿se mantiene igual en el presente? En el pretérito perfecto tenemos presente. Pretérito perfecto simple y tenemos futuro, que son los tres fundamentales porque se llaman tiempos primitivos y justamente no conservan la forma original de la raíz del verbo. Cambia la raíz. Por lo tanto, estos verbos son conocidos como irregulares. Mientras que el caso de bailé, donde tanto en presente, en pretérito perfecto simple y en futuro se va a conservar esa forma, se conocen como verbos regulares. Perfecto. Próximo ejemplo, entonces. Él era bueno, él parecía bueno. Veamos lo siguiente. ¿Yo puedo decir él era? ¿Puedo decir él parecía? No, necesito algo. Y ustedes me dirán, bueno, es lo mismo, necesito un objeto. No. ¿Por qué? Esto es objeto. ¿Esto qué es? Es predicativo subjetivo. Predicativo subjetivo. Está predicando algo sobre qué? Sobre el sujeto, ¿sí? Entonces, ¿qué tipos de verbos son? Son verbos copulativos. ¿Por qué? Porque tienen predicativo subjetivo obligatorio. Bien, vamos con lo último entonces. He ido, han ido, solemos ir, solíamos ir. Los podemos ver como frases verbales, pero haber y soler son tipos de verbo auxiliar. Son auxiliares. ¿Sí? ¿Se nota entonces la diferencia? Bien, repasamos entonces lo que acabamos de ver. Recuerden que este es un panorama general de lo que estamos viendo de los verbos, ¿sí? Entonces vimos que el verbo tiene una raíz y una desinencia, que varía según persona, número y tiempo, que es núcleo del predicado, que tiene categoría de tiempo, modo, voz y aspecto, que expresan existencia, acción, consecución o estado del sujeto. ¿Cuáles son los tipos de verbo? Entonces, tenemos los regulares, que se oponen a los irregulares. Tenemos los transitivos, que se oponen a los intransitivos. Tenemos los terciopersonales o defectivos. Los auxiliares y los copulativos. Bien, entonces hemos visto cómo identificamos el verbo, cómo se forma ese verbo, qué función ocupa y los tipos de clasificación.